Vamos a ver si están los ponentes. Señora, vamos a comenzar. Bueno. Silencio, por favor, gracias. Rodrigo Cuervo está. María Victoria Gallino. Ariel Macaño, ¿no está? Rafael Manóvil. María Cristina Mercado de Sala. Alicia y Lidia. ¿Lidia está? Bueno, 5 minutos cada uno de los... Teníamos 8 ponencias, ahora vamos a tener 6, así que vamos a tener posibilidad de la réplica. Comenzamos con Rodrigo Cuervo, que el título de su ponencia a mí me motivó tanto que fue la primera ponencia que leí de todos. Infraestructura societaria para enviar cohetes al espacio. Página 243 del tomo 1. Hola, sí. Hola. Bueno, voy a hacer un... Sí. Bueno, página 243 del tomo 1. Bueno, yo hago un poquito de trampa dentro de mi tiempo, aprovecho a contestarle a los dos colegas. Uno, el tema de la metodología es cierto, es filosofía jurídica genérica. De hecho, en el título, societario está entre paréntesis, porque no tiene nada de societario. Y segundo, mi amigo Gabriel, que creo que se fue, por supuesto que es complejo. Creo que la virtud que tiene la filosofía de principios es poner en evidencia la complejidad, porque también es muy peligrosa la literalidad. Y en Mendoza, que él lo conoce, tenemos un caso, que es el caso Sorrentino, que ante la literalidad del 215 no le inscribió las acciones a su propio hermano, el presidente. O sea, no le reconoció su calidad de socio por él mismo no haberlas inscrito. Entonces, la literalidad también es peligrosa. Bueno, me quedan 4 minutos ahora. La ponencia, lo que trato de referir, hay una teoría muy curiosa que dice que el tamaño o la distancia que existe entre las ancas de 2 caballos han limitado el desarrollo aeroespacial. ¿Por qué? Porque la NASA, los cohetes que ponen, o sea, los propulsores que ponen los cohetes, salen de Cabo Cañaveral, pero se fabrican en la otra punta de Estados Unidos, entonces los tienen que enviar por tren. Como los envían por tren y tienen que pasar por las montañas rocallosas, el tamaño de esos tanques está limitado por el tamaño de los túneles, que están definidos en función de la trocha, que es 1,5 metros, que a su vez estuvo definida porque era la misma trocha que se usaba en Inglaterra, los ingenieros ingleses, y que hicieron esa trocha cuando se inventó la locomotora porque usaron la misma infraestructura que usaban para los carros de las carretas, porque eran los mismos fabricantes. Y los carros de las carretas tenían la distancia exacta de los caminos, que eran los caminos que habían diseñado los romanos en el siglo I, II a.C. Y esos caminos los había diseñado el ejército romano y era la distancia donde 2 caballos, uno al lado del otro, se ponían las ruedas al costado. Entonces, me pareció curioso ver cómo el desarrollo aeroespacial puede quedar limitado por una infraestructura de hace 2000 años. Yo creo que en la ponencia escribe muy brevemente cómo afortunadamente en el derecho societario no nos ha pasado lo mismo, porque si bien hemos tomado el concepto de societas romana, nuestra societas no se parece en nada a las societas romanas, ¿no? Entonces, hay una breve referencia histórica de cómo ha ido mutando sucesivamente ese concepto, cómo inicialmente refería solo al contrato y a un contrato en donde era un contrato cuasi familiar, donde los socios participaban necesariamente en partes iguales porque era de la naturaleza del contrato de sociedad, cosa que en el siglo I cambió. Y después con los germanos se refirió a las comunidades familiares. Y después en el medioevo se utilizó, ahí hago algunas referencias de las partidas, como se ve claro,
cómo el concepto de societas absorbe también a la comunidad de bienes. Después ese concepto incluye también a la persona jurídica cuando nace en el siglo XVIII. Y cómo habla esto del riesgo común y cómo con la unipersonalidad que permitió la personalidad jurídica, ese riesgo ya no es común y a lo sumo será un riesgo separado del titular único. Un poco la idea es que es importante atender a que los conceptos respondan a las necesidades de la realidad y no al revés. Y que así como el concepto de sociedad ha ido variando, seguramente seguirá variando, Rodri, también. Bien. Y que tan importante como determinar si algo es o no es una sociedad, es determinar qué hacemos cuando concibamos que no sea una sociedad. Es decir, aquel socio, por ejemplo, que aporta con la obligación de la sociedad de restituirle su aporte al término de un plazo con intereses, pues si por los conceptos actuales eso no es un vínculo societario, no lo matemos de nulidad y podemos quizás convertirlo por las normas generales de conversión del 252 creo que es, y tomarlo como un préstamo válido y jugaremos después qué derechos le damos en la participación o en el control. Es decir, tan importante creo es determinar qué es societario como qué hacemos con aquello que no lo sea. Nada más, muchas gracias. Ahora continuamos con María Victoria. Su ponencia está en la página 267 del tomo 1. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En mi ponencia yo he analizado el impacto de la ley 26.994 respecto a la tipicidad, ¿hay mejor? Y respecto al artículo primero de la ley 19.550 y a fin de determinar la adecuación del mantenimiento de la referencia a la tipicidad en este artículo primero de dicha ley. Ahora bien, sabemos que la ley 26.994 ha modificado la tipicidad en aspectos sustanciales. Por un lado, por cuanto el mismo ya no es un elemento definitorio de la comercialidad de la sociedad, lo que se ha visto reflejado en una modificación del artículo primero y también, obviamente, en la propia denominación de la ley. Esto consideramos que no es algo meramente terminológico o gramatical, sino que realmente se ha pretendido dotar a la ley de un carácter general. Y por lo tanto, la definición legal que aparece en el artículo primero tiene que corresponder, entendemos, a un concepto general de sociedad. Por otro lado, la tipicidad también se ha modificado en cuanto al artículo 17, concordantemente con el artículo 21, con la eliminación de la sanción por atipicidad. Y en este sentido, consideramos que también importa una eliminación de la tipicidad como un elemento esencial de la sociedad. Y esto no se ha visto reflejado en el artículo primero que mantiene esta mención a la tipicidad. Consideramos que esto es inadecuado, incompatible con el régimen legal vigente. ¿Y por qué? Porque si las reglas sobre las sociedades son el material jurídico con el que estamos operando y ese material jurídico ha variado, necesariamente debe modificarse también el concepto y su definición. Y en este sentido, si bien hay quienes sostienen que puede mantenerse la mención a la tipicidad, incluyendo además a la sección 4 del capítulo 1 en este artículo primero, no concordamos con ello. ¿Por qué? Porque si apuntamos a un concepto general de sociedad, la definición legal no puede tener elementos que sean casuales, no esenciales. Necesariamente debe contener conceptos que sean esenciales y comunes a todas las sociedades. En consecuencia, consideramos que es necesario reformar el artículo primero para eliminar la mención de la tipicidad y así apuntar hacia lograr una definición legal de un concepto general de sociedades. Muchas gracias. Bueno, a continuación, el doctor Rafael Manóvil, su ponencia está en la página 139 del tomo 1, el significado jurídico de la productividad y de la viabilidad.
Bueno, muchas gracias. Lo mío son dos temas que están al principio y al final de la vida de una sociedad, por decirlo de alguna manera. La relación entre sociedad y empresa ha sido un tema reiteradamente tratado, manoseado, abusado en la doctrina nacional y extranjera, en las latinas más que en otras, pero de todas maneras. Entonces, este tema se volvió a poner en primer plano con la sanción del Código Civil y Comercial, la anexa unificación de los regímenes societarios, la desaparición de la sociedad civil, que determinó que alguna doctrina dijera que hoy en día la sociedad civil no existe más, porque la definición del artículo primero o de la definición surgiría que si no hay sociedad, que si no hay empresa no hay sociedad, y esto sería un contrato asociativo de los regulados en los artículos 1442 y siguiente del Código Civil y Comercial. Lo que planteo en la ponencia es que esa es una apreciación absolutamente errónea. Los elementos que hacen a la definición o a la conceptualización de la sociedad son la organización jurídica, los aportes que obligan a los socios, la causa fin de la sociedad, no vamos a discutir ahora el contenido, y con eso basta, con eso hay sociedad. Los elementos que el artículo 11 requiere para la constitución de una sociedad son elementos jurídicos, no son elementos configurativos, y ahí no figura la necesidad de que exista una empresa. ¿Empresa dónde? Con las palabras relativas a que los aportes deben ser afectados a la producción de bienes o de servicios, o al intercambio de bienes o de servicios. Que pueda haber sociedad sin empresa surge de varias normas, por empezar del artículo 3º, además del artículo 31, que admite las sociedades de inversión pura, la sociedad holding, que puede ser una actividad empresaria o puede no serlo. Cualquier sociedad que solo tenga acciones en forma no dinámica, sino permanente, sigue siendo una sociedad. Entonces la pregunta es cuál es la función jurídica que tiene o puede tener el elemento de destinar los aportes a la producción de bienes o servicios. Bueno, esto es, como bien lo apuntó Buti en una ponencia de hace muchos años, muchas décadas, es un elemento que puede servir para aplicar o no la inoponibilidad de la personalidad jurídica. En un momento crítico, para desestimar los límites que impone la normativa societaria, me puede ser útil mirar si hay una empresa productiva o no la hay. Si la hay, no podré transponer los límites porque es una norma o un elemento más valioso que eventualmente aquel derecho que se está reclamando y para el cual se pretende pasar por encima de la personalidad jurídica. En el proyecto del año 2019 se procuró ejemplificar esto y ponerlo en su justo límite, incluso decir expresamente que el contrato social o el estatuto puede prever cualquier destino para los beneficios, incluidas las sociedades o las empresas B. Este es uno de los temas. Como ven, no es nada espectacularmente nuevo, pero me parecía importante refrescarlo. El otro tema es que al sancionarse el Código Civil y Comercial y reformarse la Ley de Sociedades, se consideró la posibilidad... Le queda un minuto, doctor. Un minuto. Un minuto. La posibilidad de reflotar el instituto de la reactivación de sociedades disueltas. Y entonces se redactó un párrafo para el artículo 100 que dijo se puede reactivar la sociedad disuelta y se agregaron dos elementos que fueron mal interpretados por parte de la doctrina. Esos dos elementos son siempre que haya viabilidad económica y social. Estos elementos no son palabras puestas para que se las use en cualquier lugar del derecho, como decir la sociedad no puede existir si no cumple con una finalidad económica, o deducir de eso determinado tipo de conclusiones, o darle un instrumento a una autoridad de contralor, cualquiera sea,
más allá de la crisis en el momento judicial, ahí no me pongo a discutirlo, pero no hace falta utilizar esta norma. Puede sino que concluir, que ya está el tiempo. Cierro, 2 palabras. Esto es una norma para proteger al socio que tiene a partir del hecho disolutivo un derecho a su cuota de liquidación de la cual es privado por la reactivación. Entonces, él tiene derecho a impugnarlo si no responde a una viabilidad social y económica. Muchas gracias. Gracias. Bueno, continuamos con la doctora Mercado de Sala, también con una ponencia vinculada con la viabilidad de la empresa. Su ponencia está en la página 303 del tomo 1. Bueno, en realidad el título de la ponencia, ustedes van a ver que sería la respuesta a la pregunta que yo me había hecho. ¿Qué pregunta me hice y a raíz de qué? Leyendo un libro muy interesante sobre las empresas organizadas para durar, Jim Collins habla de muchas empresas. Es un estudio de 36 empresas que le han seguido desde el 1890 hasta la fecha la trayectoria. En el caso del que a mí me llamó la atención es el caso de Hewlett Packard, donde William Hewlett, que había constituido en 1938 la Hewlett Packard, al momento de retirarse, dijo con satisfacción que dejaba una organización exitosa y con una gestión eficiente que iba seguramente a perdurar. Dijo, dejo una organización en actividad cuyo modelo puede sobrevivir después de mi desvinculación. Ustedes se preguntarán si al día de hoy Hewlett Packard subsiste como cuando William Hewlett dijo esto. Esto me trajo a mí una propia interrogante. Desde mi conocimiento, nada más que como abogado, pero habiendo nacido en familia empresaria, que la hemos visto crecer, la hemos visto ser exitosa y por razones no necesariamente económicas desaparecer. ¿Cuál es la piedra filosofal para que puedan perdurar? Y entonces ahí desde el derecho y desde el artículo 100, veo que el artículo 100 no habla de la perdurabilidad de la sociedad, sí habla de la subsistencia de la actividad. Por lo tanto, habla de un concepto netamente económico, que seguro que ese concepto económico va a estar influido por muchísimos intereses. El primero, la causa de constitución de la relación. Luego, las tensiones que los intereses que vienen acompañando esa relación van a existir. Intereses que son imposible negarlos y que en un contrato de duración, como es un contrato de sociedad, y en una actividad económica, van a estar siempre presentes. El tema es cómo resolverlos razonablemente. Alguien tiene que ceder. Ahora, estarán dispuestos a ceder, pero a lo mejor se cede. ¿Y qué ocurre con el contexto económico? En fin, una cantidad de intereses que están constantemente tensionando a la actividad que pretendemos que subsista. ¿Y qué decir del riesgo que se ha asumido? Ahora, ¿qué existen? Existen lo que se llaman los Risk Key Indicators. Entonces, ¿qué será una gestión eficiente, una gestión eficaz, responsable? Y tendrá que tenerse en cuenta el riesgo y tendrá que estarse midiendo constantemente. Ayer escuchamos a la contadora Robles que hablaba del balance de gestión. El balance de gestión es algo que no necesariamente las empresas pequeñas, medianas y de familia se hace, pero yo le doy más valor al balance de gestión mensual, que es un acompañamiento de la actividad, que a lo mejor ponderar un plan de empresa inicial que luego, por las circunstancias, van desapareciendo. Entonces, en definitiva, la propuesta que yo me hice a mí misma y la pregunta... Doctora, le queda un minuto. Sí, la terminé resolviendo con el título que le puse a la ponencia.
viabilidad de la empresa una cuestión del mundo jurídico multidimensional, económica y de fenómenos y procesos de administración y gestión eficiente. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos ahora una ponencia conjunta de Alicia Pereira y Hugo Richard, que se retiró, en la página 309 del tomo 1. Bueno, la ponencia se llama Viabilidad Empresaria, el necesario plan de viabilidad. Me fui a leer. Cuando una o más personas deciden fundar una empresa, tienen una idea, un plan. En el ámbito empresario dijo, tengo una idea, a partir de la idea puedo hacer una empresa. Ahora, si a esa empresa tienen un plan, una idea, un plan de viabilidad, como quieran llamarlo, si a esa empresa yo le quiero dar el ropaje de una sociedad, es la sociedad la que tiene ese plan de viabilidad. O sea que al inicio yo tengo una idea, un plan de lo que quiero hacer con la empresa que voy a fundar. Si atravieso dificultades económicas y debo recurrir al concurso preventivo, es un contar de nuevo, es un nuevo comenzar. Es como al principio, cuando yo pensé, yo, en el caso de que sea una sola persona, o las personas pensaron en formar esa empresa. Es de nuevo un comenzar. Y si es de nuevo un comenzar, para atravesar las dificultades económicas, evidentemente también tengo que tener un plan. Lo que pasa es que en el ámbito jurídico estamos asustados porque nos han dicho plan de empresa, que es complejo. No. ¿Cómo voy a hacer para superar la crisis de la insolvencia? Y solo la ley de concursos y quiebras no me da la solución, porque la crisis es una crisis económica y yo necesito hacer modificaciones económicas. Yo necesito tener un plan que me permita reorganizar esa idea que yo tuve al principio cuando fundé la empresa. Y los problemas de las dificultades de las empresas no son exclusivamente de los socios o de los dueños de la empresa. Eso es un problema en conjunto y a la empresa la sacamos juntos, tanto los acreedores, los trabajadores, las personas, los clientes, los administradores. Y en el ámbito de las finanzas corporativas, cuando uno ve un balance, nosotros todos vemos un balance y vemos que el balance se conforma de un activo y se conforma del capital, patrimonio neto y pasivo. En el ámbito de las finanzas corporativas, el balance se compone del activo y se compone de capital propio y capital ajeno. El capital ajeno es el pasivo. El capital ajeno son los acreedores que me facilitaron el dinero que yo necesitaba para llevar adelante mi propuesta. Ahora bien, la solución que encuentran los que atraviesan dificultades económicas en la ley de concurso de quiebra es la simplificada, por más que la ley dice claramente que existen muchas variables para superar la crisis de la insolvencia. Por ejemplo, capitalizar el pasivo, como tantas veces Efraín nos dice. Entonces, ¿por qué no, en lugar de hacer la típica propuesta de quita y espera, no involucro a todos los actores del fenómeno, ya sea del fenómeno de construcción, cuando yo formé la empresa, como el fenómeno de haberse roto esa construcción o haber atravesado dificultades? Si yo presento en el concurso preventivo un plan, ese plan tiene que ser estricto, tiene que ser un forcet, no, ese plan tiene que ser dinámico, como es dinámico la vida empresaria. Le queda un minuto, doctora. Tiene que ser dinámico como es el fenómeno económico. La ley de concurso de quiebra me puede dar un marco,
Pero así como dijimos que las nuevas sociedades necesitan una nueva regulación porque las sociedades cambiaron, los nuevos concursados también necesitan una nueva regulación. Y no olvidarnos que en las dificultades económicas, la cesación de pago es un fenómeno económico y que solamente la ley de concursos y quiebras no me va a dar la facilidad. Necesito introducir en la empresa con dificultades soluciones económicas dentro del marco de la ley de concursos y quiebras. La doctora Weiser no está. Alicia, ¿no la viste? Bueno, entonces vamos a la lista de oradores, lista de personas que quieran hacer preguntas. Sin Eduardo Fabier. Pablo Mármol. ¿Nadie más? Sí. Ah, hola. Gabriela. Bueno, ¿y quién más? Sí, Alejandro Miller. Bueno, tenemos, sí. Patricia Pomares. Bueno, 1 minuto cada una, porque nos quedan 15 minutos para permitir la réplica de los 5 ponentes. Comenzamos con Eduardo Fabián. ¿Qué tal? Bueno, me voy a referir a la ponencia de Rafael Manóvil. Creo que, en fin, no comparto la interpretación, pero quería preguntar lo siguiente. Él dice que no sería un requisito esencial de la sociedad comercial en la definición del artículo 1, la explotación empresaria, o sea, de producción, intercambio de bienes y servicios, y da 2 argumentos. Pero el argumento del artículo 3 de las asociaciones civiles, nunca la ley dice que la asociación civil es una sociedad. Lo que dice es que se le aplican sus disposiciones. O sea, es una extensión de cómodo para la forma adoptada, que sabemos que una sociedad del artículo 3, algunas reglas societarias se le aplican y otras por supuesto que no. Con lo cual me parece que esa es una extensión forzada. En segundo lugar, el artículo 31 sobre la sociedad holding es la madre que no ejerce actividad empresaria porque la ejercen los hijos o las hijas o les hijes. O sea, es una situación en la cual la actividad empresaria es de segundo grado. Yo creo que él le pediría que haga frente a estas 2 pequeñas objeciones. Y luego, la viabilidad económica y social la está derogando. Porque si la ley dice que para reactivarse tiene que tener viabilidad económica y social, ¿cómo que le dice? No, es un derecho del socio de receso, de pelear, es social. Esto lo puso el Código Civil y esto viene de lo que decía de Césaris, la bajada de los derechos humanos al ámbito de las empresas y cosas que las empresas tienen obligatoriamente que cumplir en materia de derechos humanos. Creo que se refiere a esto. Muchas gracias. Mármol. Pablo Mármol. Muchas gracias. Bueno, yo también me voy a referir a la ponencia del doctor Manóvil. Particularmente creo que en el caso de la viabilidad social de la empresa y la posibilidad de que esto constituya la posibilidad del socio de poder oponerse o eventualmente ejercitar algún derecho como podría ser el de impugnación de una asamblea, me parece que no es tan correcto. Lo que presenta acá la ley y lo que habilita es a la continuidad del negocio en interés de los acreedores y remover la causal, que puede ser una causal, esta causal de disolución que es un estado en el cual se encuentra la sociedad, que puede ser por pérdida del capital, por decisión de los socios, por estar en cesación de pagos. No nos olvidemos que la sociedad en liquidación es sujeto susceptible de concurso y ahí se reconduce el objeto social. Y el sentido de reconducir el objeto social es precisamente para seguir con el negocio, que los socios eventualmente no realicen aportes y para que esto sea destinado a proteger el interés de los terceros, no de los socios. Nada más. Muchas gracias.
Ahora, Gabriela Boquín. Bueno, tampoco voy a coincidir con la ponencia del doctor Manóvil en cuanto a la interpretación de que el artículo 100 y su recaudo de exigencia de viabilidad de subsistencia de la actividad económica y social de la empresa esté destinada a la protección del socio exclusivamente, o del socio minoritario, o el socio que no quiera continuar. Creo que es una norma claramente impuesta en favor de los terceros. Tanto es así que si vamos a todas las legislaciones actuales del derecho concursal, pongo como ejemplo la ley de concursal de Guatemala del 30 de agosto, que se puso vigente el 30 de agosto de este año, habla de que la sociedad que puede concursarse y utilizar la herramienta concursal es la sociedad viable o la empresa viable, la empresa contenida en la sociedad. Lo mismo dice el artículo 4 de la ley 2069 de Colombia, el texto refundido en España, que entró en vigencia en septiembre del 2022, la ley de Panamá, que habla de empresa eficiente en un concepto muy parecido. Me quedo tranquila de que el doctor aclaró, porque en su ponencia habla de que no puede analizar la autoridad pública o emitir opinión la viabilidad. Y el concepto de autoridad pública es muy grande, muy genérico. Él aclaró, salvo el Poder Judicial. Justamente creo que son los jueces, por ejemplo, en el marco del proceso concursal a la hora de homologar, el caso de una propuesta de una sociedad infrapatrimonializada que traslada su riesgo y su pérdida a los terceros, intentando obtener una reactivación que perjudica a aquellos que no votaron la propuesta. No creo que la vía sea solamente la impugnación, sino que también tendríamos que plantearnos la posibilidad de que los terceros, a través de la vía de la acción preventiva, puedan plantear su oposición a la reactivación de una empresa que no es viable, ni económica, ni social, para que no siga trasladando su riesgo a terceros que luego son dañados no justificadamente. Gracias. Sí, doctor Miller. Muchas gracias. Bueno, parte de mi comentario ya lo adelantó muy bien el doctor Fabián Duguay y adhiero a sus expresiones en el sentido que está en la ley y entonces cabe la duda de si esto es una causal más que se le agrega al socio disidente para impugnar la decisión del órgano de gobierno que remueve la causal o puede ser hecha por terceros, autoridades del caso. Y la otra pregunta de nuestro comentario es, desde el derecho uruguayo no tenemos ninguna referencia a la viabilidad económica o social. Bueno, viabilidad económica más o menos se puede entender, pero la pregunta del otro lado del Río de la Plata es, ¿qué se entiende por viabilidad social? Parece un poco ambiguo, amplio y subjetivo, nada más. Bueno, muchas gracias, doctora Pomares. La felicito a Victoria por su ponencia, porque es hermoso ver cómo los jóvenes participan. Pero yo siempre enseño a mis alumnos que para mí el artículo 1 de la ley es realmente la columna vertebral de toda la ley. Y es impresionante cómo, a pesar de las reformas, no ha cambiado mucho sentido, salvo algunas cuestiones como la unipersonalidad, etc. Yo siempre también hago hincapié a que nunca fue comercial una sociedad porque el objeto sea comercial, sino por la tipicidad. Inclusive, la última parte del primer párrafo de la ley, que hoy escuché muchas veces y me hizo ruido, no habla de ganancialidad, sino de beneficios. Por eso a mí sí me parece importante el texto actual del artículo 1, y es más, en todo el articulado de la ley, el legislador no da un concepto a cada tipo social, simplemente lo va caracterizando. ¿Por qué? Porque el artículo 1 define lo que es una sociedad. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a darles unos minutos para el derecho a réplica. Bueno, todos se han referido a la ponencia del doctor Manóvil. Empezamos por ahí y después... Muchas gracias. Me voy a defender por orden lógico. Primero de la postura del doctor Fabier, que la conozco y la expuso muchas veces,
Es cierto que uno puede mirar el artículo 3º como diciendo, bueno, le dejamos el traje a la asociación, pero sigue siendo una asociación, aunque conozco un solo fallo en el que se hizo mérito de ese dato. Pero bueno, el argumento de la actividad empresaria indirecta, esto se debatió en Italia durante décadas y fue la manera forzada de hacer decir a la ley lo que no dice, que es que una sociedad holding es una empresa y realmente no lo es, porque no ejerce una actividad propia, la empresa es la otra. Es decir, cuando la otra es, quiere decir que yo no soy. Pero más importante que todo esto, voy a un argumento lógico. En el momento constitutivo de la sociedad, la empresa no existe. Si fuera un requisito de validez sin la cual la sociedad es nula, no habría ninguna posibilidad de constituir ninguna sociedad nunca. Entonces, este no es un elemento esencial del contrato de sociedad, del acto constitutivo de sociedad, llámeselo como se quiera. Es un elemento que puede jugar un papel relevante en un momento de crisis, como el planteo de la inoponibilidad. Por eso insisto en mi postura a ese respecto. El tema de la viabilidad económica y social. Esto me lo han criticado varios y probablemente no tuve tiempo para explicarlo en la exacta dimensión de lo que quise, aunque la doctora Boquín me dio la pista para la salida y hasta para la coincidencia. Pero acuso a varios de los críticos, en el buen sentido, es la acusación, de llevarme al derecho concursal. Y en el derecho concursal, por supuesto que la posibilidad de que un acuerdo sea homologado, de que haya un avenimiento, en fin, con el avenimiento tengo más dudas sobre si cabe un análisis de este tipo, porque hay unanimidad de intereses que lo consienten. Pero vamos a suponer el caso de la homologación en el concurso o del castigo del deudor fraudulento al que no se lo homologa, al que hay que extender la quiebra, sanciones, todo lo que ustedes quieran. Allí no hace falta que en la ley de sociedades diga, usted en realidad su empresa no era viable, hay sanciones de sobra. Cuando esto se introduce en una norma societaria, estamos hablando del ordenamiento interno, no es una cuestión de protección a los terceros. Y entonces es por eso que digo, no tomemos estos dos conceptos fuera de contexto y sobre todo no los tomemos para que una autoridad administrativa sea llamada a juzgar de antemano a ver si esta empresa tiene un plan de viabilidad o si ya no era viable o si es una cáscara que quieren reflotar para un negocio distinto. No hay razón para una cosa así. El análisis judicial, por supuesto que sí, y en eso coincido con la doctora Boquín. Cuando un interés legítimo afectado de un tercero o de un socio que se ve privado de su derecho derivado de la disolución de la sociedad, o cuando la disolución obedeció a una razón que no depende de los socios, como sanción por actividad ilícita o cuestión por el estilo. ¿Puede ir concretando, doctor? Ahí lo cierro, gracias. Es esa la respuesta y el punto de coincidencia. Ahora, sí, María Victoria. Bueno, primero, antes que nada, agradezco la consideración de la colega y coincido en la importancia del concepto y de su definición legal. Creo que a lo largo del día en esta comisión se han replanteado, repensado muchos de sus elementos y creo que es necesario. Algunos subsistirán, otros subsistirán con nuevas características, pero sí lo que creo es que la tipicidad como tipicidad de segundo grado ya no puede continuar en la definición legal. Bueno, ¿no te han cuestionado el ancho del anca de los caballos? Y Alicia, no sé si querés decir en 30 segundos algo, pero no hubo cuestionamientos ni preguntas. Para la de Rodrigo también. Bueno, entonces terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todos. Ahora tenemos el café, el descanso para el café.